Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal. Y hoy vamos a hablar de la tercera del certamen de novilladas nocturnas que se está celebrando en Las Ventas. Ocurre algo muy similar a lo que ha pasado en las ediciones anteriores de este certamen, y es que lo poco preparado que llegan a los novilleros a este certamen es al final un hándicap muy importante, puesto que el bajo nivel que se ve cada una de las tardes es muy palpable, y al final esto redunda lógicamente en que el espectáculo pues bueno, no sea todo lo edificante que quizá debería ser, ¿no? Yo recuerdo las ediciones de hace 15-20 años. Los novilleros llegaban con un mayor bagaje a este certamen, eran novilleros que ya en la mayoría de ellos ocupaban una posición relativamente privilegiada dentro del escalafón de novilleros, y lógicamente el espectáculo que se veía era mucho mejor de lo que ocurre hoy día, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que pues bueno, el número de novilladas que se da hoy no es el que se daba entonces, y esto pues lógicamente redunda negativamente en el espectáculo. También es cierto que yo no descarto que determinados novilleros no quieran venir a este certamen, ¿no? Hay otros que sí, como por ejemplo la semana que viene, que harán harán una aparición por el escenario de Las Ventas, como son el Mene y Javier Zulueta, lo cual sin ninguna duda les honra, pero en líneas generales suelen ser novilleros muy poco placeados y que al final prácticamente vienen a jugárselo todo a una carta en Las Ventas, y pues esto trae consigo pues que la mayoría de las veces se estrellen, ¿no? Y esto es algo que ocurrió ayer, y que pues bueno, pues que hizo que fuese una novillada pues bastante decepcionante, ¿no? Lo primero que hubo es una entrada de, yo diría que un tercio aproximadamente del aforo, y bueno, pues un ambiente en un primer momento un poquito mejor que el de las noches anteriores, pero que finalmente terminó absolutamente desmadrado, sobre todo pues en el quinto y sexto novillo, en donde se pudieron ver escenas totalmente, en fin, para olvidar, ¿no? Gente pegando gritos a destiempo, ¿no? Como por ejemplo, mientras sale un novillo donde el torero está recibiendo la portagayola, pegar gritos justo cuando el torero va a entrar a matar, cosas así, cosas de faltas de respeto muy grandes. Gente totalmente cocida en los tendidos y en las gradas, y esto pues evidentemente es algo que, en fin, no se debería presenciar en una plaza de toros. Y lo peor de todo es que pues bueno, situaciones parecidas a estas se han visto casi siempre. El problema es que en la Plaza de Madrid actualmente es casi la tónica habitual de todas las tardes de toros, ¿no? Y esto pues, en fin, como digo, es algo que no debería ser. En una plaza de toros debería existir un respeto máximo y escrupuloso, puesto que hay alguien que está delante de un toro, y esto pues merece el máximo de los respetos, ¿no? Pero bueno, fue una tarde que en cuanto a una noche, mejor dicho, que en lo que se refiere al aforo, pues bueno, una muy similar a lo de las noches pasadas. Y bueno, pues en fin, poco más que decir a ese respecto, ¿no? Se anunciaba una novillada de los Chospes, que es una ganadería ya conocida en Madrid, y que normalmente suele traer los novillos bastante serios. Y en esta ocasión no fue así. Fue una novillada bien presentada, una novillada agradable, pero que, bueno, sin exageraciones. No fue lo que se ha visto en otras ocasiones, que eran novillos muy ofensivos de pitones, con un trapío desbordante. Y en esta ocasión no, fue una novillada mucho más normalita, insisto, bien presentada, pero sin exageraciones, ¿no? Y lo peor que tuvo fue que se trató de una novillada
que en cuanto al juego, pues sí que fue muy decepcionante, puesto que en líneas generales fue una noviada mansa y descastada, con excepción, a mi juicio, de dos novillos como fueron el segundo y el sexto, que sí que ofrecieron más posibilidades de éxito a los toreros y que no fueron aprovechados como debería, ¿no? Pero, insisto, el conjunto fue el de una noviada un poquito decepcionante. Y con ella hacían su presentación en Madrid dos toreros, que eran el francés Nino Julián y el valenciano José Alberto Torrijos. El tercero en discordia era Mariscal Ruiz. El francés Nino Julián, a mí, yo era la primera vez que le veía, y la verdad es que, pues bueno, me suscitó un cierto interés, ¿no? Puesto que, bueno, se le ve que tiene su personalidad, es un novillero que banderillea, y bueno, pues hace las cosas con, sobre todo en los primeros tercios, con un cierto gusto y demás, interviene en quites, hizo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que, ojo con lo que voy a decir, ¿no? Y es que me llamó la atención que hiciera unas navarras, que yo hace que no veo unas navarras en un quite, me atrevería a decir que años. Pero bueno, me llamó la atención, ¿no? Hizo varios quites, hizo unas caleserinas, hizo estas navarras. Entonces, bueno, en ese sentido, pues estuvo bastante bien, ¿no? Banderilló sus dos novillos. Es verdad que, bueno, pues no lo hizo con la brillantez que a lo mejor cabe esperar en un torero banderillero, pero sí que, pues bueno, estuvo voluntarioso y ya digo, más las cosas las hizo con un cierto gusto, en líneas generales. Lo que pasa es que luego no tuvo novillos que estuviesen a la altura de las circunstancias, ¿no? Me atrevería a decir que le tocó el peor lote, puesto que el primero fue un animal muy descastado con el que no pudo hacer absolutamente nada, y el cuarto pues fue un novillo pues que igual, un novillo muy mansurrón, un novillo que tampoco decía gran cosa, y con él pues bueno, pues se limitó a estar voluntarioso y poquita cosa más, ¿no? O sea que bueno, hay que seguir viéndole, puesto que este tipo de novilleros pues siempre son interesantes. Yo creo que se fue al hotel sin dejarse nada. Y bueno, pues esto es positivo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir viéndoles a estos novilleros bueno, y que se les dé cabida en las distintas ferias de novilladas para que puedan seguir evolucionando, ¿no? Pero bueno, le digo, es un novillero interesante. Mariscal Ruiz fue quien peor suerte tuvo, porque resultó herido en el quinto novillo, pero sí que es verdad que se las vio en primer lugar con uno de los dos mejores novillos de la noche, que fue el segundo, que fue un animal pues repetidor, un novillo que tenía sus teclas y sus cosas, y la verdad es que con él estuvo muy pulcro en el sentido de que no le tocó los engaños, lo pudo torear por ambas manos con cierta solvencia y demás. Lo que pasa es que en mi opinión estuvo bastante frío con el novillo y esto impidió que la actuación llegase más a los tendidos. Era un novillo que desde luego yo creo que se le podía haber cortado una oreja perfectamente, puesto que era un novillo que tenía muy buena condición. El problema es que pues Mariscal Ruiz es un novillero que es muy alto, no sé si medirá 2 metros o 1,90 m y muchos, pero y esto lo que hace es que desluce mucho el toreo, ¿no? Porque, pues bueno, estéticamente un torero tan alto con un novillo pues queda un poco raro, ¿no? Queda un poco extraño el asunto. Entonces yo no sé si tiene que ver un poco esto con el hecho de que fuese una faena tan, como digo, tan fría, ¿no? No anduvo muy certero con la espada y aquello quedó en nada. Y luego con el quinto quedó prácticamente inédito, puesto que al poquito de empezar la faena de muleta, en la primera tanda concretamente, el novillo le echó mano, cayó muy mal, no con el cuello ni nada, ¿no? Pero tuvo una caída un poco con el hombro y demás, quedó tendido en el suelo con un traumatismo craneoencefálico. Y bueno, pues la verdad que fue una escena un poco sobrecogedora, puesto que cuando ves a un novillero o a un torero que queda inerte y a merced del toro, pues es una cosa que horripila bastante al público, puesto que a uno pues siempre le hace verse en escenarios muy desagradables, ¿no? Era evidente que lo que tenía era un traumatismo, pero luego siempre
en fin, uno no sabe qué alcance tiene este tipo de golpes, ¿no? El caso es que, bueno, pues parece ser que dentro de lo que fue, pues no ha sido nada más allá de este traumatismo y de una lesión de clavícula, creo. Y bueno, pues ahí quedó su actuación, ¿no? No pudo continuar, evidentemente, pasó a la enfermería. Y este novillo lo remató el francés Nino Julián, ¿no? Y cerraba la terna Álvaro Torrijos, que se fue a recibir a sus dos novillos en la Puerta de Chiqueros y estuvo, pues bueno, estuvo muy voluntarioso, se le vio con muchas ganas de agradar. Lo que pasa es que, bueno, pues el primer novillo fue un manso huidizo que no le permitió prácticamente hacer nada, y el sexto, que sí que fue un novillo que tuvo un mejor comportamiento, en mi opinión se le podía haber cortado una oreja, estuvo muy animoso con él, pero lo cierto es que, pues bueno, en fin, no se entendió con él. Hay que tener en cuenta que es un novillero que está muy poco toreado y pues bueno, pues en cierto modo queda un poco excusado por esta circunstancia, ¿no? Puesto que tampoco se le puede pedir a un novillero con tan pocas corridas a sus espaldas que esté pues a la altura de determinados animales en una plaza como la de Las Ventas, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que sí que estaba de su mano era estar con ganas, y esto lo hizo y quedó ello patente. Lo mejor de su actuación yo creo que fue la estocada al tercer novillo de la noche, que fue, bueno, fue al segundo o al tercer intento, pero sí que fue una buena estocada de efectos rápidos y la estocada en todo lo alto. Y poco más, destacar simplemente que aparte de todo esto, el banderillero Fernando del Toro, de la cuadrilla de Mariscal Ruiz, también sufrió una lesión de aductores cuando banderillaba al segundo novillo y tuvo que pasar también por la enfermería, ¿no? O sea que en ese sentido fue una noviada un poquito accidentada. Al final, la sensación es que este certamen no termina de remontar. El cartel más fuerte lo tenemos la semana que viene, con Sergio Sánchez, El Mene y Javier Zulueta. Y bueno, es un cartel que a priori, pues auguro que habrá una buena entrada. O sea que vamos a ver si en esta ocasión la cosa remonta. En cualquier caso, el siguiente jueves, dentro de 2 semanas, será la gran final y habrá que ver quiénes son los que llegan a esa final. Y lo cierto es que, a falta de lo que ocurra en la noviada de la semana que viene, pues la verdad es que tengo bastantes dudas, puesto que no hay ninguno que haya estado a un nivel lo suficientemente alto como para estar en una final con un cierto atractivo, ¿no? Al final van un poco por descarte, yo creo. Pero bueno, esto, como digo, es a falta de lo que ocurra en la noviada de la semana que viene. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios respecto pues, a esta novillada o a lo que ustedes consideren al respecto. Les invito también a suscribirse al canal, activando la campana de notificaciones, que le den un pulgar para arriba si les ha gustado, y yo me despido de ustedes, en principio hasta la semana que viene, que comentaremos esta última novillada de la que les hablo. Así que, pues nada, tendremos la reseña correspondiente, si no ocurre nada entre medias que precipite que tengamos que hacer un vídeo. Hasta pronto.